Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a leer El Tuxteno, autor César Vallejo. Prólogo. El autor y su contexto. El Tuxteno, segunda novela de César Vallejo, es publicada por la editorial Zenit en 1931. Posteriormente, en otras ediciones aparece sin el artículo, presentándose solo como Tuxteno. Por ejemplo, la edición de Juan Mejía Vaca de 1957. Esta editorial española, que desarrolla sus actividades entre 1928 y 1936, orientada a la publicación de textos de contenido político esencialmente de izquierda, con una clara inclinación prosoviética. Incluye la novela de Vallejo dentro de su colección, la novela proletaria, junto a obras de clásicos del marxismo y de escritores que abordan temas sociales y políticos. En creación, Zenit publica novelas y cuentos de Latkov, Istrati, Dos Pasos, Barbús, Roland, Ehrenburg, entre muchos otros famosos escritores del Perú, aparte de Vallejo. Solo incluye en un catálogo dos novelas de Rosa Arciniegas. Para Vallejo, los años 1930 y 1931, después de sus dos viajes a Rusia, 1928 y 1929, y de su expulsión de Francia acusado de actividades subversivas. Son años de intensa praxis política. Si bien en 1931 solo publica Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Kremlin, crónicas de su viaje a ese país, y el Tuxteno. Se sabe que había terminado el cuento Paco Yunque, que solo se publicaría póstumamente en 1951, y la obra de teatro Moscú contra Moscú, que más adelante titularía Entre las dos orillas corre el río, teniendo en preparación otra obra de teatro, Lock Out y el arte y la revolución, un libro de reflexiones sobre el arte y la literatura, publicado en el Perú en 1973. En 1930, España empezaba la Segunda República en medio de grandes tensiones sociales y políticas, como ocurría en toda Europa. Inmersa, entonces, es el crecimiento del fascismo y el nazismo, contra los cuales emergía la Unión Soviética como cabeza del socialismo mundial. Este país se encontraba entonces en una etapa de replanteamiento de su economía, primer plan quinquenal, así como de apertura a las expresiones del arte y la literatura, en tanto que, si bien se estaban afianzando de manera oficial los principios del realismo socialista, aún subsistían movimientos no comprometidos con la literatura oficial, como se evidencia en los cuentos Los Hermanos Serapión y El Paso, ambos de signo libertario y vanguardista. El concepto de novela proletaria apuntaba al centro de una polémica que tenía como eje las discusiones respecto al carácter de las obras literarias y su relación con el compromiso de los intelectuales y su posición frente a las clases sociales y la revolución. Así, en el número 18 de octubre de 1928, se presenta una encuesta reproducida de la Monde, en la cual André Breton, Jean Cocteau, Miguel de Unamuno y otros importantes escritores de entonces respondían al interrogante: ¿existe una literatura proletaria? La pregunta era muy compleja, pues en ella intervenían aspectos referidos a la creación individual y colectiva, el compromiso político, la cultura de la clase obrera frente a la burguesa, la literatura revolucionaria, su relación con el socialismo, los alcances de literatura bolchevique, etc. César Vallejo, en una de las notas del arte y la revolución titulada Literatura proletaria, señala precisamente que aún no se ha llegado en Rusia a un acuerdo tocante a la literatura proletaria. En este mismo texto expone brevemente los puntos de vista de Gorky, Trotsky y Lenin, suscribiendo la posición de este último. A continuación de una extensa cita de Lenin, concluye: así pues, la literatura proletaria debe servir a los intereses de clase del proletariado y específicamente deben marcarse dentro de las directivas y consignas prácticas del Partido Comunista, vanguardia de las masas trabajadoras. En otros términos, literatura proletaria equivale a literatura bolchevique. Coherente con este punto de vista, Vallejo, miembro del Grupo de París, que había roto con el APRA y adherido a la causa comunista,
Se integró al Partido Comunista Español, posición desde la cual asume la escritura del Tuxteno. Según Georgier, su vida, Vallejo escribe esta novela en 3 semanas, de su tirón, impulsado en parte por una motivación política y en parte por razones prácticas, pues en España su medio de subsistencia lo constituían el trabajo periodístico y la publicación de libros. Entonces, todo lo referido al tema político suscitaba gran interés, sobre todo si se abordaba desde una posición de izquierda. Tal es así que Rusia en 1931 y Reflexiones al pie de Kremlin se agotaron el mismo año de su salida al mercado, provocando una inmediata segunda edición. Ricardo González Vigil, en la introducción a la edición de la narrativa completa de Vallejo, se apoya en testimonios de Armando Bazán, Adán Felipe Mejía, El Corregidor y Juan Larrea para desvirtuar la versión de Georgette. Apunta además que en la revista Mauta, número 8, abril 900 de 1927, se había publicado Sabiduría, como capítulo de una novela inédita, cuyo protagonista, el ingeniero Benítez, aunque en circunstancias distintas, puede ser rastreado en el Tuxteno. Es indiscutible que Vallejo estuvo trabajando en esa novela durante casi una década. No significa esto que Georgette mintiera o inventara el hecho de la escritura de la novela en el lapso señalado, sino que ella no deslindaba escritura de creación. En muchos narradores, la escritura puede ser el último acto de una gestación que puede durar muchos años, no solo mental, sino como parece ser el caso de Vallejo, con el apoyo de notas y avances parciales que se integran en la versión definitiva. Por otra parte, en esta cuestión, pocas veces aclarada por la crítica, puede haber influido el que la escritura de la novela presente una aparente sencillez, en contraste con la obra anterior del poeta. En ella, efectivamente, no se encuentran los alardes vanguardistas de Fabla Salvaje, ni mucho menos su deslumbrante trabajo poético con el lenguaje, salvo en un párrafo en el que muestra su vena poética. Pero el caso es que la prosa con que Vallejo escribe el Tuxteno no es ni descuidada ni apresurada, sino responde a su postura ante el arte y la literatura. En el acapite, el duelo entre los dos literaturas del ya mencionado libro de reflexiones sobre literatura y política, Vallejo sostiene: ¿cuáles son los más saltantes signos de la surgente literatura proletaria? El signo más importante está en que ella devuelve a las palabras su contenido social universal, llenándolas de un substractum colectivo nuevo, más exuberante y más puro, y dotándolas de una expresión y de una elocuencia más diáfanas y humanas. El obrero, al revés del patrón, aspira al entendimiento social de todos, a la universal comprensión de seres e intereses. Su literatura habla, por eso, un lenguaje que quiere ser común a todos los hombres. Obviamente, lo que pretende en el Tuxteno es crear un lenguaje común a todos los hombres, cuyo mensaje pueda ser asimilado de manera universal. En cuanto al carácter proletario de la novela, Vallejo sigue los dictados de su conocimiento de la realidad peruana, de una manera creativa. Su incorporación al Partido Comunista es coherente, también con su identificación entre literatura proletaria y literatura bolchevique. Lo singular es la suerte que ha tenido esta novela, caracterizada no digamos como narrativa proletaria, casi inexistente en nuestro país, sino como perteneciente al realismo social, en la gran mayoría de casos. La crítica la adscribe a la narrativa indigenista. Es cierto que no basta con las intenciones del autor para caracterizar y clasificar una obra dentro de un corpus literario, que en el caso de Vallejo apuntaba a la escritura de una obra proletaria. Pero también es cierto que no pueden ignorarse a las intenciones del creador sin un deslinde previo. ¿Era posible escribir una novela proletaria en el Perú al inicio de la década del 30? Descartando la posibilidad siempre latente de que un creador pueda producir una obra que rompa las circunstancias de su tiempo, como hizo Kafka, por ejemplo, era forzado a pensar en la escritura de una novela proletaria. Si nos remitimos a la concepción de una literatura que exprese la visión del mundo de la clase obrera como aspiraba Vallejo, al hallarse el proletariado en el Perú en estado incipiente, sobre todo fuera de Lima, el resultado no podía ser otro que mostrar un universo narrativo, a caballo entre la semifeudalidad y el inicio de la implantación de las relaciones capitalistas.
Vallejo, si bien suscribe los planteamientos del arte revolucionario marxista, por ser esencialmente un creador, asume con lucidez su compromiso con la realidad social y política, sin descuidar las demandas del arte. En la nota titulada Escollos de la crítica marxista, sostiene que la actividad política es siempre la resultante de una voluntad consciente, liberada y razonada, mientras que la obra del arte escapa, cuando más auténtica es más grande, a los resortes conscientes, razonados, preconcebidos de la voluntad. Esta necesidad de integrar las experiencias vitales del creador con lo que ofrece el medio social lo reafirma a lo largo de sus reflexiones en el arte y la revolución. Así, con el texto titulado La obra de arte y el medio social, del libro mencionado, sostiene: si se analiza profundamente la obra, se descubrirá necesariamente en sus entrañas íntimas, conjuntamente con las peripecias personales de la vida del artista, y a través de ellas, no solo las corrientes circulantes de carácter social y económico, sino las mentales y religiosas de su época. Al proponerse Vallejo la escritura de una novela de propaganda y agitación, como lo requería la ortodoxia bolchevique, escoge como tema de relaciones sociales en una zona bajo la influencia de la explotación minera por una empresa norteamericana en el año 1931. Estaba muy fresco el enfrentamiento de los trabajadores mineros contra la empresa Cerro de Pasco, Copper Corporation, en la zona central de la sierra peruana, cuyo movimiento huelguístico terminó en la denominada masacre de Malpaso. En estas acciones, el recién creado Partido Comunista del Perú había tenido una importante participación a través de sus cuadros políticos, aparte de la producción fabril en Lima. La minería en ese entonces, sobre todo en la región central, era una de las actividades más que concentraba la mayor cantidad de obreros, juntamente con la agrícola, industrial en la zona norte del país. El escenario propicio para el desarrollo de una novela de tema proletario minero era la región donde operaba la Cerro de Pasco, por aglomerar la mayor cantidad de obreros y donde estos se hallaban más organizados y eran más combativos. Pero Vallejo sitúa las acciones narrativas en el Cusco. Creemos que por razones relacionadas con la fuerza de la imagen se suscita para el lector español y europeo en general, el primero que recibiría la novela. El Cusco proyectaba una imagen asociada con el imperio incaico, cultura que ningún lector culto podía desconocer. De haber situado las acciones en Cerro de Pasco, en Oroya o en Morococha, la novela hubiera disminuido el impacto provocado por su asociación con los incas. Con mayor razón, la novela no se desenvuelve en el norte del país, no obstante que Vallejo trabajó en su juventud durante algunos meses en las minas de Quirubilca, situada a pocos kilómetros de su natal Santiago de Chuco. El conocimiento del medio minero y del mundo andino, de donde era originario, los utiliza Vallejo para caracterizar a los personajes y dramatizar los acontecimientos de la narración. Sus experiencias vitales del mundo andino, provenientes de su infancia y adolescencia, marcan
indeleblemente toda su obra creativa, sobre todo en su poesía de los primeros años. Estructura e historia. La novela de Vallejo es realista en el lenguaje y en el tratamiento de escenas y situaciones, aunque también incursiona en el plano simbólico, como es la opción por el Cusco, ya mencionada. Por otra parte, en el primer capítulo, los Zoras, el primer núcleo social presentado, está compuesto por indígenas que desconocen la propiedad individual, la ambición, el trabajo por dinero y que viven en perfecta armonía con la naturaleza. Ellos, más que un grupo étnico identificable en el Cusco o en la región surandina, parecen una versión andina del buen salvaje, rawsoniano. Debido a ello, los Zoras se hallan a merced de los intereses económicos de la empresa norteamericana y de los bajos apetitos personales de los personajes que giran en su órbita, constituyéndose por ende en la piedra de toque de los hechos que sucederán más adelante. Tampoco los Zoras son objeto de un tratamiento realista, pues no cuentan con rasgos psicológicos diferenciados, lo que sí ocurre con otros personajes de la novela que son caracterizados de manera individual. Y sin embargo, estos últimos personajes representan a su vez a una de las clases sociales o a un segmento de estas respondiendo a las circunstancias históricas del momento, años previos a la Primera Guerra Mundial y durante esta misma. Así aparecen los representantes del imperialismo, los de la pequeña burguesía, los del campesinado y los del proletariado emergente. En la novela interactúan explotadores y explotados, autoridades y pobladores poderosos y desvalidos, ricos y pobres, poniendo al desnudo la lucha de clases en un país aún predominantemente campesino y en manos de la oligarquía criolla y el gamonalismo. Desde esta perspectiva, el Tusten ofrece un porte de la coyuntura histórico-social de un país andino que puede ser tanto el Perú como otro de la región, sujeto a los intereses imperialistas y a las fuerzas más retrógradas herederas del régimen colonial. Pero, si bien el Tusteno pretende ser una novela proletaria, no es una novela de tesis producto de una intención a priori ajena a las vivencias de su autor. Vallejo no cae en la tentación de escribir una obra que refleje al proletariado limeño, el más consolidado y numeroso. No representa las fábricas y los conflictos de los obreros contra los patronos, como era común en la literatura bolchevique, sino que se ocupa de los indios en trance de proletarización, proceso complejo y muy singular, principalmente por lo arraigado de la cultura andina, pero cercano a su experiencia personal. Muchas gracias, profesora, por prestarnos atención. Y Telirine.